La semana pasada vimos la importancia de cargar la Biblia y pudimos notar varias cosas de que se leía la Biblia en los templos y pudimos estudiar de una forma práctica porque es importante venir a la iglesia con la Biblia en la mano. Ahora vamos a enfocarnos por qué es importante entonces venir a la iglesia. Y vimos que Jesús no solo leía las escrituras en el templo, pero tenía la costumbre de ir al templo, donde se congregaba para poder leer las escrituras. Entonces, con frecuencia se escuchan detrás del púlpito la importancia de venir a la iglesia, y muchas veces yo sé que gente se puede preguntar o puede tener unas cuantas cosas en contra. Así que vamos a sacar estas cosas del aire aquí, y quiero nomás que vean las razones de por qué personas no vienen a la iglesia. Y esto no está en sus notas, pero nomás quiero que considere lo siguiente. Cuando va a hablar con alguien le va a decir, bueno, pues yo no voy a la iglesia o no quiero ir a la iglesia. Y regularmente les va a dar estas tres razones de por qué no viene a la iglesia. Ahora, yo sé que post-COVID, alguien va a decir porque estoy enfermo, pero si supongamos que estamos en un tiempo normal, ¿por qué alguien no viene a la iglesia? Entonces quiero que vean por favor una de las razones que gente dice que no va a la iglesia. Van a decir algo así. Ellos dicen, yo practico mi fe de otras maneras. En otras palabras, yo no tengo que ir a la iglesia, yo hago lo que yo quiero con mi fe, yo tengo mi propia forma de expresar mi fe, no tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Y algo así van a decir, en lo cual están diciendo, yo hago o yo practico mi fe en una forma que no tengo que ir a la iglesia. Podemos ver también que otros dicen, no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Y quizás esta es una de las más usadas, que cuando uno habla con alguien que, oye, no te hemos visto en la iglesia por semanas, eso es una clásica. Van a decir, bueno, yo no tengo que ir a la iglesia para estar cerca con Dios, o yo no tengo que ir a la iglesia para encontrarme con Dios, yo no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Y esto suena típicamente bíblico, pero ahorita vamos a ver que es también antibíblico, y muchas de estas cosas son ciertas a cierto límite, no pueden ser exclusivas, porque tenemos las escrituras a las cuales tenemos que someternos. Y la semana pasada vimos que las escrituras es nuestra autoridad de fe y práctica, y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de la asistencia en la iglesia? Entonces gente va a decir, yo no tengo que ir a la iglesia, yo adoro a Dios en mi corazón, ¿verdad? Y usted nomás sonríe y diga, sí, hombre, sí, ok, sí. No, pueden decir lo que quieran decir. Cuando nosotros no estamos viviendo el cristianismo bíblico que vemos en la Biblia, vamos a nosotros luchar personalmente porque no estamos creciendo en la fe. Hay otra cosa que se dice, y quiero que vean, hay mucha gente hipócrita en la iglesia. Esa también es una buena que van a escuchar con frecuencia. Si alguien le dice eso a usted dígale, pues hay campo para uno más. Amén, así que ven y vas a ser bienvenido, ¿verdad? No te preocupes, todo va a estar bien. Pero les voy a decir acerca de estas tres excusas de por qué no vienen a la iglesia. Hay cierta verdad en estas cosas. En otras palabras, gente puede practicar su fe no nomás dentro de estas cuatro paredes, y eso es cierto. Una persona puede practicar su fe testificando a alguien fuera de la iglesia. Alguien puede practicar su fe quizás en una circunstancia que no es dentro de la iglesia. Entonces, en cierta forma sí es cierto. También es cierto que no tienes que venir a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Eso también es cierto. Sin duda, ustedes pueden orar en sus casas, pueden leer la Biblia en su casa y pueden tener un encuentro con Dios. Y definitivamente hay mucha gente hipócrita en la iglesia. Amén. Y en cierta forma todos somos hipócritas. Amén. Nomás para hacernos sentirnos mejor. Pero el punto de todas estas excusas es de que mientras que son ciertas, eso no anula lo que la Biblia nos manda. Que esa es la cuestión en debate en esta tarde. Noten por favor esto en la pantalla. Ninguna de esas razones pueden anular lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mientras que es cierto que yo puedo tener un encuentro con Dios en mi casa, eso es cierto, nadie está diciendo que no se puede, eso no anula el hecho que la Biblia nos manda a congregarnos.
Entonces, no es como que una verdad destruye todo lo que dice la Biblia, nomás porque es una verdad. Entonces, ninguna de estas razones pueden anular lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vean eso también. Una cosa que tienen en común las razones de por qué no van a la iglesia es que el razonamiento está basado en una opinión personal, no algo que las escrituras dicen. Entonces, no es como que alguien va a decir, mira, la razón que no voy a la iglesia es porque aquí dice en la Biblia que no debo de ir a la iglesia. Ahora, ¿y por qué digo que eso es bien importante? Porque establecimos la semana pasada que la Biblia es la autoridad de toda fe y práctica. Entonces, si vamos a practicar algo o no practicar algo, pues tenemos que ver qué es lo que las escrituras dicen. Entonces, si vamos a tratar de debatir el hecho de por qué vamos o no vamos a la iglesia, tendríamos que usar las escrituras. Entonces, en ningún lugar de las escrituras nos dice que no vayamos a la iglesia, es lo contrario. Si usted nomás lee el libro de Hechos, se va a encontrar una iglesia en fuego que se congregaba, que ganaba almas, que estaba haciendo todo lo posible para hacer una diferencia. Entonces, no podemos nomás basar eso y decir, bueno, pues la verdad es que yo puedo tener un encuentro con Dios en la iglesia, en la casa, eso quiere decir que yo no tengo que ir a la iglesia. Pero vean eso sí está en sus notas, y noten lo que la iglesia no es, porque también tenemos que comprender qué es lo que no es la iglesia, muy bien, y muchas veces podemos malentender, y en una forma teológica la iglesia nomás es una cosa. En una forma práctica, nosotros decimos, pues esa es la iglesia. Y déjame más clarifico esto. Noten primero ahí en sus notas como forma de introducción, no es un edificio. La iglesia no es un edificio. En un sentido, la iglesia se congrega dentro de un edificio, pero no es un edificio. Nosotros ya nos acostumbramos a decir, bueno, pues ese es el templo, es la iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Incluso para mostrarles eso en la Biblia, Esteban, cuando estaba predicando, él dijo lo siguiente: si bien el Altísimo no habita en templos hechos ¿de qué? De mano, como dice el profeta. También Pablo, cuando estaba en Atenas viendo los ídolos, viendo los templos, viendo la idolatría, él dijo lo siguiente en Hechos 17:24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos ¿por qué? Por manos humanas. La iglesia es un edificio, el templo es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. La iglesia no es una denominación, quiero que vean en sus notas. La iglesia no es una denominación. Una denominación es lo más cercano que van a encontrar a una religión. Por ejemplo, tenemos la religión católica, y la religión católica es todas las iglesias católicas, es una religión, pero en el cristianismo no existe por la palabra religión. Es muy raro que alguien diga, pues yo soy de la religión bautista. Regularmente si alguien dice eso, es que es un nuevo creyente. Nosotros nunca reconocemos la fe como una religión. Antes, si usted lee libros de los 1800, se usaba religión como una palabra virtuosa de nuestra fe, pero en los 1900 la palabra religión cambió drásticamente su significado. Entonces, gente pensaba, necesitas tener fe en una religión para ir al cielo. Entonces, muchos cristianos pararon de usar la palabra religión para referirse a un contexto de fe. Denominación fue la siguiente palabra que se comenzó a usar, y una denominación es básicamente un grupo, por decirlo así, de creyentes que tienen en común la fe. Y entonces una denominación puede ser la denominación de los bautistas, por decirlo así. Sin embargo, eso también luego trajo problemas en los 70s, en la cual nosotros, por ejemplo, no nos consideraríamos que somos parte de ninguna denominación, porque la denominación se hizo un sustituto de una religión. Y luego ya comenzaron las convenciones, porque luego la palabra denominación también comenzó a tener sus luchas. Entonces comenzaron a inventar la Convención del Sur, la Convención Bautista del Norte, la Convención del Este, etc. Entonces, la iglesia no es una denominación, no es una religión, no es una convención. Es bien importante comprender eso, porque
nunca se identifique usted como, sí, nosotros somos de la religión bautista, tenemos una fe, pero nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Cristo. Amén. Hay bautistas locos, amén, que yo no predicaría quizás en su iglesia, porque somos diferentes, como no creemos que vamos a hacer lo mismo. Yo le prometo, había la hermana Mirna, se me hace que fue hace muchos años, fue a otra iglesia bautista y fue con los sugieres y les dijo, el bosquejo, estoy buscando el bosquejo. Y el ujier estaba con que, ¿qué? Sí, el bosquejo. Como esta era la única iglesia bautista que había ido, ella pensaba que en todas las iglesias dan bosquejos para tomar notas. Y el ujier no sabía de lo que ella estaba hablando. Entonces, ¿dónde está el bosquejo, verdad? Y el ujier, no sé de lo que estás hablando, ¿cuál bosquejo? ¿Qué es eso? Y ya le explicó, nosotros no damos de esos. Y ella pensó, pues todas las iglesias bautistas han de hacer esto. Todos somos bien distintos, no pertenecemos a una religión, no pertenecemos a una denominación. La iglesia no es eso, la iglesia no es una denominación. Entonces, quiero que vean siguiente. La iglesia entonces es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y creemos en cuerpos locales, por decirlo así. La iglesia bautista de Hermosillo es la iglesia, el cuerpo local. No somos parte de otra iglesia, excepto en la fe, pero nosotros somos un cuerpo en sí. Un debate grande y no tengo el tiempo para indagar en eso, pero si ustedes comienzan a ir hacia la historia, la iglesia católica comenzó a enseñar en una iglesia universal invisible. Ellos comenzaron a decir, tienes que ser parte de esta iglesia mundial, la cual si no tienes esa fe vas a estar perdido, y ellos identificaron la fe o la iglesia como un cuerpo místico que nadie puede ver, sino que es una fe global. Nosotros como bautistas siempre hemos contendido que los cuerpos o el cuerpo, la iglesia, siempre es local. En otras palabras, todos los miembros de la iglesia bautista de Hermosillo componemos un cuerpo, somos una iglesia. El cuerpo de Cristo está edificada dentro de esta iglesia. De una forma secundaria, todos formamos el cuerpo de Cristo mundialmente, por decirlo así, todos los que somos cristianos. Sin embargo, la iglesia en la Biblia siempre era local. Si ustedes notan, nunca dijo Pablo a los santos que están en la iglesia universal. No, él siempre dijo a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corintio, a los hermanos que están en Macedonia. Siempre se dirigía las cartas hacia una iglesia en particular, porque no se estaba dirigiendo de una forma simbólica a todos los cristianos alrededor del mundo. Pero noten lo que dice la Biblia acerca de esto. En 1 Corintios 12, versículo 12, la Biblia dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿un qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? 1 Corintios 12, 27, dentro del contexto, les dice, vosotros pues sois el cuerpo ¿de quién? De Cristo, y miembros cada uno, que dice en particular. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo es otra vez, ¿verdad? Alguien aquí no le puede decir a otro, tú eres oreja, no te necesito, yo soy ojo, yo soy boca, ¿verdad? Yo soy axila o algo así. No, solamente, ¿verdad? Nadie quiere ser esa parte, pero somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo de Cristo. Entonces, pero lo que estoy diciendo es de que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo que aquí en Hermosillo, en la colonia 5 de Mayo, o 5 de Muerte, como le dice la gente, aquí estamos. Y nosotros operamos como un cuerpo donde nosotros estamos de una forma insertados, y yo no le puedo decir lo que Pablo está diciendo, yo no te necesito, yo no le estoy diciendo eso a los hermanos de la iglesia en Los Mochis donde estaba predicando, porque yo no soy parte de ese cuerpo. El cuerpo está aquí y cada uno de nosotros nos necesitamos unos a otros para poder servir en la iglesia. Entonces, la iglesia como cuerpo tiene diversidad, pero está unido dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver por qué es importante asistir a la iglesia. ¿Es esencial? ¿Es importante? ¿No es importante? Hay muchas cosas que vamos a estar hablando en esta serie que
dentro de un contexto es importante tenerlo para saber cómo explicarlo. Alguien un día les va a preguntar, no tienes que ir, o les va a decir, no tienes que ir a la iglesia. Y usted puede decir, pues, fíjate que pues no es como que tengo que para ir al cielo, pero van a ver que tengo que para ser obediente. Y esas son las dos cosas muy distintas. Mis hijos no tienen que obedecerme para ser mis hijos. Ellos son mis hijos, punto. Pero sí me tienen que obedecer para estar en obediencia conmigo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando alguien les va a decir algo a ustedes de que, bueno, es que ustedes creen que por ir a la iglesia van al cielo, ustedes digan, no, nosotros no queremos eso. Es simplemente parte para que nosotros podamos ser obedientes. Entonces, veamos estas 7 razones de por qué debemos ir a la iglesia, y la verdad que hay muchos más. Simplemente, pues no quería darles unas 25 razones de por qué venir a la iglesia. Muy bien, pero vamos a tratar de irnos rápido. Nos faltan 2 horas, tenemos mucho tiempo, no hay problema. No, son mentiras. Ya muchos digan, hombre, ya me voy a ir a cenar. Ok, número 1, quiero que veamos por qué es importante asistir a la iglesia. Primero, vamos a la iglesia para que nuestras vidas sean de bendición a otros. Algo que quizás unos no están contemplando es lo que dice la Biblia en Hebreos 10:24. Noten conmigo, por favor, vayan ahí a Hebreos 10 y noten lo que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, si no vamos a la iglesia, va a ser muy difícil que estimules a alguien más. Y cuando les está hablando a cristianos. Así que no está hablando que debemos de estimular a nuestros vecinos. La carta fue escrita a cristianos. Consideren, la Biblia dice, y considerémonos unos a otros. Le está hablando a cristianos. ¿Para qué? Para estimularnos a buenas obras. La razón que venimos a la iglesia es que eso es imposible si la iglesia es invisible. O vamos a decirlo de esa forma, digital. La iglesia no existe digitalmente. La iglesia es un cuerpo en el cual se vive como iglesia. No puede existir nomás así digital sin congregarse. En otras palabras, nunca nos podemos estimular a buenas obras mientras que todos estamos conectados en Facebook. ¿Por qué? Porque las obras no se ven, no podemos estimularnos. ¿Qué? ¿Nos vamos a mandar mensajes de Netflix o qué vamos a hacer? No existe la fe verdadera en la comodidad de nuestros sofás mientras que estamos comiendo Cheerios viendo la predicación. Bueno, no sé qué cereal le guste. Ya vimos que hay unos que sí les gusta cornflakes. Amén, como están confesando. Cornflakes tiene que tener mucho azúcar o nomás es como cartón. Amén. Azúcar con plátano, si acaso. Y eso está bien rico. Y poquita leche clavel. Quizás azúcar glass por encima. Bueno, tengo hambre, ya saben. Llegamos directo, hermanos, aquí a la iglesia. Así que ahorita voy a ir a alimentar el templo. Pero después. Pero hermanos, les estoy diciendo que la fe tiene que ser vista. Es muy fácil estar dentro de nuestras casas, y no por ofender a los que nos están viendo, pero es muy fácil vivir el cristianismo detrás de una pantalla. Dios nunca diseñó la iglesia que así se viviera. Dios nos pide que lleguemos a la iglesia, nos remanguemos nuestras mangas para estimularnos a buenas obras. Si las obras no pueden ser vistas, nunca van a estimular a alguien más. Y es algo muy importante dentro, hermanos, de nuestra congregación, que comprendamos que la razón que Dios quiere que usted venga a la iglesia es para que su vida sea una bendición a otros. Para que gente aprenda de usted cuál es la vida cristiana y cómo se vive, cuál es la fe. No me prediques de la fe, muéstrame la fe. Y lo que estoy diciendo es que Dios fue quien escribió Hebreos 10:24. Y dice la Biblia, pues debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos a buenas obras. Si somos parte del cuerpo de Cristo, reconocemos nuestra necesidad de encajar en el cuerpo de creyentes. Por más raros que somos o por más únicos que somos, nos necesitamos. Amén. Y hay unos que podríamos pensar, no necesitamos tanto, pero aún ellos los necesitamos. Romanos 12:5, la Biblia dice lo siguiente, noten. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos que dice, de los otros. Somos una familia rara, los cristianos.
Amén. Por una parte, nos necesitamos, y por otra parte, muchas veces no entendemos que tanto nos necesitamos, por lo cual nos metemos en problemas. Amén. Y podemos tener roces. Pero la Biblia dice que somos miembros unos con otros. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, de usted estando aquí en esta noche? Su oración debe de ser: ojalá que mi vida sea de bendición a alguien más. Y muchas veces no sabes cómo. Muchas veces nomás es con su fidelidad que su vida va a impactar a alguien más. A lo mejor un día de estos alguien va a estar pensando en tirar la toalla, parar de venir a la iglesia, y va a pensar en usted, que nunca falla, que siempre está ahí, que los ha visto de una forma u otra pasar por problemas y de todas maneras se mantuvo fiel, y va a ser su vida que estimula la vida de otra persona a mantenerse fiel, y nos estimulamos a buenas obras. Entonces nos necesitamos unos a otros para crecer en la fe. Aprender a servir, amarnos unos a otros, ejercitar nuestros dones espirituales. ¿Cómo sabes si eres buen cristiano si nadie te ha ofendido y no te das cuenta cómo vas a manejar eso? Por eso les digo, es muy fácil amarnos digitalmente. Es otra cosa tener que aguantarnos y tener que ser espiritual y tener que perdonarnos y tratarnos bien. Ese es cristianismo. Entonces imagínense cuando Jesús le dijo a los discípulos: mira, si nomás amas a los que te aman, pues aún los incrédulos. Pero imagínate entonces que nunca vengamos a la iglesia, que nunca seamos parte de un cuerpo, donde nunca se nos ofenda, donde nunca se nos pida ser cristianos. No, pues todos allá en nuestras casas estuviéramos diciendo: no, sí, es que nos amamos. Pero ¿cómo sabes si nunca estás con ellos? Amén. Es la verdad. Entonces nosotros tenemos que venir para ver si es cierto. A ver si es cierto que vamos a vivir la vida cristiana y vamos a perdonar ofensas y heridas, etcétera. Entonces, vamos a la iglesia para que nuestras vidas sean de bendición. Noten segundo, por favor. Vamos a la iglesia porque Dios nos manda a congregarnos, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ténganlos por seguro que muchos lo tienen por costumbre. Pero les estoy diciendo que la Biblia nos dice aquí, hermanos, que la forma que nos estimulamos a buenas obras es no dejando de congregarnos. Y les voy a decir, hermanos, que esa es la única forma de estimularnos. Que gente nos vea, que tengamos nosotros fidelidad para que otros digan: ¿sabes qué? El hermano es fiel. Y yo sé, vivimos en tiempos únicos. Amén. Estamos hablando que la verdad que en la historia, quién sabe qué va a pasar. Ya salió la primera persona con no sé qué variante otra vez. Y pues así la vamos a seguir. Amén. Y van a seguir otros 20 más. Y pues tenemos que vivir. Amén. No podemos estar plagados con temor el resto de la vida que tengamos, sean 6 meses, sea un mes. Amén. Tenemos que vivir y tener fe en el Señor. Pero muchas veces, si no tenemos cuidado, se nos olvida cuál es el propósito nuestro como cristianos. Y es ser fiel al Señor. Y la Biblia nos dice entonces que yo debo de estimular a otros en la fe. No lo puedo hacer si estoy ausente. Es como decirle a mi esposa: te amo, nunca te voy a ver, nunca voy a tratarte, nunca, simplemente yo voy a viajar todo México y nos vemos en Facebook. Y tenemos nuestras conversaciones en Facebook y por FaceTime. Y para los que usan Samsung, no sé qué uses, pero bueno, amén, pero donde se están viendo por videos, no puedo amar a mi esposa. Nunca sabré si soy buen esposo, porque no hemos tenido diferencias. ¿Cómo sé qué tipo de matrimonio somos si no nos vemos? ¿Cómo sé cómo estoy respondiendo si no pasamos tiempo juntos? Y yo les estoy diciendo, hermanos, que asistir a la iglesia nos manda Dios, porque dice la Biblia que esa es la forma que vamos a estimularnos a buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces tenemos que congregarnos. La congregación es la iglesia, es la eclesía, la congregación de creyentes. Entonces vemos que vamos a la iglesia para que nuestras vidas sean de bendición a otros. Vamos a la iglesia porque Dios nos manda que nos congreguemos. Noten número 3, por favor. Vamos a la iglesia
porque ahí es donde ejercitamos nuestros dones espirituales. Es aquí en la iglesia. Aunque usted no lo crea, Dios le ha puesto algo especial en su vida que Dios quiere bendecir a otros con eso. Amén. Y solamente usted y Dios sabe, tenemos un examen de dones espirituales, luego lo vamos a pasar otra vez para que usted se dé cuenta cuál es su don espiritual. Yo casi estoy seguro que hay muchos que no saben cuál es su don espiritual. Y cuando hablamos de don espiritual, muchos tienen, por ejemplo, misericordia, el don de misericordia. Ellos son excelentes para trabajar en guardería. Hay otros que tienen un don más de administración y no tienen mucha paciencia. A ellos queremos mantener lejos de los bebés, porque no tienen paciencia. Y uno se da cuenta que Dios simplemente nos hizo muy diferentes, pero uno tiene que saber, por medio de esas preguntas, si te hace un cuestionario, quisieras en estos casos, si te describe, y ahí pones, hay como 4 opciones, ¿cómo reaccionaría usted? Y al final te das cuenta, en realidad, cuál es tu temperamento y en dónde debes de servir. Y ahora, ¿verdad? ¿Podría existir alguien que de repente no debe servir en ningún lugar? No sé, siempre descubrimos que hay un lugar para todos nosotros. Y nosotros dábamos eso antes de poner a alguien quizás en guardería. Queríamos estar seguros que no íbamos a entrar un día a la guardería y, ¿verdad?, la que está cuidando guardería tendría todos colgados ahí como piñatas, desesperada, sin paciencia. Y uno tiene que estar viendo todo eso. Luego les pasaremos esa prueba de su don para que sepa qué es lo que usted debe de estar haciendo para el Señor. Hay unos que les fascina enseñar y hay otros que no. Curiosamente, por ejemplo, el hermano Pedro, por ejemplo, es obvio que le fascina enseñar, es bien enérgico y siempre que enseña, siempre hay buenos comentarios de sus enseñanzas y eso es porque viene muy natural a él. Pero si yo pongo a alguien, por ejemplo, que no quiere enseñar o no tiene ese don, sería como comer frijol con piedritas. Amén. Es una experiencia horrible. A mí me ha tocado muchas veces donde me sirven un taco y como ustedes ven, no es como que le entro, porque yo le entro. Y de milagro no me he quebrado los dientes porque mucho truena todo. ¿Y cuántos saben que después de eso ya no te puedes comer el resto del taco igual? Ahora sí como que lo aplastas a ver si hay otra piedrita porque no te quieres quebrar los dientes. Y ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, en lugar de que alguien disfrute el enseñar, se ve que está sufriendo. Se está mordiendo el frijol con piedritas y sí puede enseñar y van a haber muchos hermanos fieles que van a hacer su trabajo por amor al Señor, pero quizás no tienen ese don de enseñar y lo van a hacer por ser fiel porque se tiene que hacer, pero lo que queremos descubrir como iglesia es poner a cada quien donde debe de estar porque esa es su fuerza, porque sacándolos de su fuerza van a estar bien sumamente bien preocupados y hasta la persona más tímida puede hacer un trabajo, pero no queremos poner a la persona más tímida a que sea la primera persona que salude a visitantes que vengan, porque las personas tímidas no quieren hacer esto, pero van a dar a entender como que no deberías haber venido a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque son tímidos, o sea, no es natural salir, hey, ¿cómo estás? Qué bueno que nos visitas por primera vez. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado dónde ponemos a gente a servir, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un don a todos nosotros de cómo somos y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, si hay alguien sumamente tímidos y ver gente, ¿verdad?, los hace que se metan a una cueva, no los vamos a poner ahí afuera a saludar a gente, porque ellos van a estar, oh no, viene un visitante, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y el visitante se va a sentir bien raro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No quieres que esté aquí o quieres que venga? O sea, no queremos eso. Queremos que alguien sonría y sepa cómo saludar. Y la verdad es que, ¿saben a quiénes mandamos quizás a los tímidos? A gente que tiene problemas. Hablando de compasión, aquellos que son más tímidos y más dóciles son los mejores para hacer visitas con gente en necesidad. Porque ellos van a estar, ¿a poco te duele la cabeza? ¡Wow, qué terrible! O sea, y lo sienten. Yo muchas veces estoy pensando, ¿otra vez te duele la cabeza? ¿A poco? Así uno es, pero porque
no tengo ese nivel de compasión que otros tienen. Y yo ya he descubierto que no hay problema porque todos somos un poco distintos. Además, sí me preocupa la congregación, ya hay situaciones que me preocupan. Y no se imaginan, muchas veces en los momentos más raros comienzo a pensar en alguien. ¿Dónde está? No los vi en la iglesia, me preocupa, ¿qué está pasando con ellos? Porque Dios me llamó a ser pastor, pero no tengo tanta compasión. Por ejemplo, en este caso el hermano Edgar está lleno de compasión. Ese hombre va a morir de tanto que dona sangre. Amén. Y yo no sé cómo le hace, vive con B8, no sé cómo le hace, betabeles, no sé. Pero puede escuchar que alguien necesita sangre y no lo conoce y va a ir a darle 1 litro de sangre. Y esa es su personalidad y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque se necesita dentro del cuerpo de Cristo alguien que sí se compadece. Y es bien curioso porque trabajamos juntos. Yo voy a ser más fuerte en muchas áreas y él va a ser fuerte en otras áreas y necesitamos esas dos fuerzas. Porque así es la iglesia, porque es el cuerpo, se necesita uno al otro. Si todos fuéramos compasivos, la iglesia fuera un desastre. Y si todos fueran como yo, nadie estuviera en la iglesia. Amén, es la verdad, o sea, esa es la verdad y estamos hablando con la verdad. Entonces, claro que sí me quebranto, no piensen que soy una piedra, que no tengo corazón, muy bien, pero en ciertas circunstancias yo sé que el hermano Edgar va a hacer un mejor trabajo para sostenerle la mano a alguien y llorar con ellos, porque quizás yo voy a faltar, ¿verdad?, compasión y yo voy a pensar, ándale ya hombre, ya que se te quite eso, dale. Pero a ver, vamos a ver, ¿cuántos son más como yo? A ver, levanten la mano. Amén, hay manos. ¿Cuántos son más compasivos como el hermano Edgar? A ver, levanten la mano. Ok, sí. Nos necesitamos, amén. Cuando yo estoy enfermo necesito a alguien como el hermano Edgar que venga, no alguien como yo mismo. Porque ese es el problema, que todos pensamos que, ¿sabes qué? Pues nadie comprende mi situación y se necesita alguien que diga, te comprendemos, ¿verdad? O algo así. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, a cada uno de nosotros algo, una fuerza que Él quiere que así seamos de bendición en la iglesia. El problema es cuando Dios te da algo y no lo usas. Y vas y entierras tu talento y no lo estás usando dentro de la congregación. Noten lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe de hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la Biblia nos dice, debemos de ministrar estos dones. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué debemos de hacer? Edificarnos unos a otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Entonces, descubrimos un sentido, hermanos, más amplio de por qué debemos de estar nosotros congregados. Y otra razón de por qué debemos de estar congregados es que hay algo muy especial en ti que Dios quiere que ministres con otras personas, que solo usted puede hacer. Y la verdad, hermanos, entre más años estoy en el ministerio, más me fascina ver las fuerzas de diferentes personas. ¿Y por qué? Porque yo estoy diciendo, oh, gloria a Dios, Dios ha provisto a un hermano para algo que yo soy muy débil y él es muy fuerte y gloria a Dios, ese hermano tiene que hacer ese trabajo porque yo no puedo. Y tienes que ser muy seguro de ti mismo para reconocer que no lo puedes hacer todo. Amén, que todos somos muy diferentes. Entonces, hay personas, aunque los que son pesimistas por naturaleza, aún ellos tienen una fuerza que se puede desempeñar y regularmente ellos, los pesimistas, así como los ves, los que sacan vida de ti, son muy buenos para chambear. Véalo como lo vea. Gente que regularmente es, ¿verdad? Si alguien entra y dice, fíjate qué bonito edificio, pero las luces están mal, esto está mal, esto está mal. Regularmente, estoy hablando de ese pesimista, no el fatalista que se queja por todo. Estoy hablando de gente que por más bien que esté algo, siempre te van a decir algo que está mal.
es por naturaleza, no pueden detenerse, es como un cáncer, ¿verdad? Que existen ellos, así como que, oye, ¿cómo te gusta mi falda, verdad? Fíjate que el color está bien, pero no te queda. Ah, pues, ¿verdad? Y no tienen ni la forma de decirte, fíjate, se te queda bien, aún mentirte nomás para que te sientas bien. No pueden, no pueden. Van a ver gente que es así, pero noten, esos hermanos, así como los ves, a lo mejor yo no voy a ir con ellos para hacerles una pregunta en la cual yo sé que voy a salir decepcionado, pero esos hermanos son los que en realidad van a levantarse las mangas y van a hacer una tremenda diferencia, porque esa misma forma de ser son sumamente enérgicos en el trabajo. Y es por eso que ellos son más detallistas. Entonces yo no quiero quizás a alguien que no sea un detallista, que cuando están haciendo un trabajo lo ven, porque gente que no es así, ¿sabes lo que ven? Fíjate qué bonito quedó, y no ven todos los defectos, y lo van a dejar mal pintado, porque está suficiente bien. Ahí es donde yo quiero el pesimista que vaya y vea la pared y ¿qué te parece? Esa persona si mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y sí agüita aquellos que pasaron 12 horas pintando, pero ni modo, pero sí es cierto, sí está mal. Y por eso les digo, hermanos, todos somos diferentes. Y aquí lo único que estoy diciendo es, agarre lo que Dios te dio, úselo en la iglesia, edifique las vidas de otros, porque para eso Dios te trajo a la iglesia. Porque todos de una forma u otra nos vamos a necesitar. Bueno, número 4, quiero que vayamos. Número 4. La iglesia es el lugar donde Dios ha instituido pastores para el bien de ellos o para el bien de la iglesia. Ahora, no por echarme flores, pero esto es bíblico y lo voy a tratar lo más rápido posible, porque es un poco raro hablar de mí mismo. Amén. Pero bueno, noten lo que dice la Biblia entonces, porque otra razón que la Biblia menciona de por qué debemos de congregarnos es por la existencia de pastores. Y hay muchos, sí, pastor, no estoy diciendo eso, pero les voy a decir por qué. Les voy a dar por lo menos 2 razones y no me voy a meter a otras razones de por qué. Nomás déjales doy esas 2 principalmente. Primero, para capacitarlos. Dios puso pastores en la iglesia para capacitar a los cristianos, para fortalecer a los que se congregan. Dice la Biblia, noten lo que dice la Biblia en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y qué es lo que hacen los pastores, los maestros, los evangelistas? ¿Qué hacen ellos? Perfeccionan a los santos, dice la Biblia, para la obra del ministerio. Entonces, déjales digo esto, es un poco de doctrina, pero escúcheme, gente individual no nomás puede iniciar una iglesia nomás porque le nace en el corazón. Iglesias inician iglesias, iglesias engendran iglesias. Muchas veces personas se meten en problemas porque piensan, fíjate que yo nomás quiero porque me nace hacer algo o lo otro y no tienen la autoridad bíblica para hacerlo. El pastor está en la iglesia, dice la Biblia, para capacitar, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Ahora, les voy a decir, en muchas iglesias se ha cometido el error, y muchas veces esto es por culpa del pastor, por falta de enseñarlo, porque es incómodo hablar de uno mismo, pero bueno, pero para el bien de ustedes todos tenemos que comprender. Yo he ido a iglesias donde el pastor después ya tiene 15 años, 20 años, él lo hace todo. Y déjales digo, así uno inicia. Cuando iniciamos la iglesia, lo hacía literalmente todo. Tocaba la música, cantaba, dirigía, pero yo sabía que eso no era la voluntad de Dios, que yo lo hiciera todo, porque Dios no me llamó a mí a hacerlo todo. Eso no hablaría bien de mí. La Biblia dice que Dios me puso en la iglesia para perfeccionar a los santos, ustedes, para la obra del ministerio. Eso es un llamado que yo tomo en serio, es por eso que tenemos entrenamientos de líderes, eso es la razón que tenemos estructura, esa es la razón que ahorita por más de un mes han estado teniendo entrenamiento para guardería,
¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro que la iglesia esté listo para servir. No lo puedo hacer todo, pero Dios sí me ha llamado a perfeccionar, a preparar, a edificar para que se pueda hacer la obra del ministerio. Entonces, esa es una de las razones. Dice 2 Timoteo 2:2, noten. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Entonces, tenemos que enseñar, tenemos que capacitar. En realidad no queremos que los cristianos se queden enanos espiritualmente, queremos que crezcan y se hagan líderes y puedan enseñar y puedan desarrollarse. Entonces, una de las razones que el pastor existe en la iglesia es para capacitar. Noten segundo, por favor, también para ofrecer protección espiritual. La verdad es, tampoco, no es como que vamos a entender esto al 100%, pero quiero que vean lo que sí dice la Biblia acerca de esto. Y vayan conmigo a 1 de Pedro, por favor, capítulo 5. 1 de Pedro, es hacia la derecha de Hebreos. 1 de Pedro 5. ¿Estamos ahí todos? Noten por favor lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 5, versículo 1 al 4. Dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. Cuando está hablando de ancianos, sí, en varios lugares de la Biblia se refiere a un anciano de edad. En este contexto está hablando de los pastores. Y Pedro está diciendo, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice a los ancianos, porque les está hablando a los pastores, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Entonces, la Biblia entonces llama a que el pastor tiene que apacentar la grey, tiene que cuidar de la grey. Y eso es un trabajo en sí, y es por eso que entonces tenemos diferentes asistentes, diferentes pastores o diferentes hermanos que ayudan. ¿Por qué? Otra vez, no puedo necesariamente visitar a cada individuo, pero puedo poner a hermanos que me ayuden a estar seguros que gente está bien. Y regularmente ya cuando alguien está mal o algo está sucediendo, ya se me informa, entonces ya ahora yo voy y hago la visita o etcétera. Muchas veces gente piensa, el pastor, ¿verdad?, tiene que llamarme cada semana o tiene que ser mi casa cada semana, y quisiera, pero la verdad es que si yo comienzo a hacer eso, luego alguien más va a decir, ¿y por qué el pastor no me ha visitado a mí? Y no, hombre, nunca voy a terminar. Entonces lo que he tratado de hacer, invito a personas a mi casa, o ya sea que alguien tenga una necesidad, entonces ya voy a la casa de ellos, pero es imposible, especialmente a medida si va creciendo la iglesia, voy a pasar todos los días visitando a gente, ¿verdad? Y nunca voy a poder estudiar para predicar la palabra de Dios. Mi trabajo es apacentar la grey, es estar seguros por el bien espiritual de la iglesia, y eso es una responsabilidad muy pesada. Yo muchas veces tengo temor el día que venga el príncipe de los pastores, como dice la Biblia. Espero que esté haciendo buen trabajo como pastor para hacerlo, pero un día tendré que rendir cuentas. Dice la Biblia en Hebreos 13:17, noten por favor: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué dice? Cuenta. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, la verdad es que es difícil en este aspecto, porque, ¿verdad?, como pastor es fácil decir, hermanos, pues ni modo, sujétense. A mí lo que no me gusta es que tengo que rendir cuenta, ¿verdad? Entonces es mita y mita aquí en esta situación. Entonces, la verdad es que yo tengo que rendir cuentas ante Dios en el estado de la iglesia, y eso trae mucha sobriedad al pensar cómo está la iglesia, cuál es la condición espiritual de la iglesia, cómo andamos. Pero una de las razones que Dios puso a pastores en la iglesia es para capacitar,
pero también de una forma dirigir, apacentar, traer dirección. Ahora, y eso es algo, y nomás les digo una cosa, no sé si lo saben o no lo saben, pero no soy omnisciente. Amén. Entonces, yo la verdad, una decisión que yo tomé hace muchos años es esto. Yo pastoreo, ¿quiénes quieren que yo les pastoree? No puedo, ¿verdad?, meticulosamente ver. Yo muchas veces observo la iglesia y digo, mira, esa familia quizás está batallando, pero yo me mantengo al margen. Yo siempre estoy pensando, si alguien quiere que yo les ayude, pues me van a pedir ayuda. No puedo nomás decir, ¿verdad? No sé, hermano Beto, vi a Mariana que no te estaba hablando bien, ¿qué está pasando? O sea, no puedo entrar. Y muchas veces me ha tocado ver un poco de todo en la iglesia, pero si a mí no me meten, pues yo no voy a entrar. Si me piden consejo, yo le voy a dar consejo. Y muchas veces, ¿verdad?, veo cosas, pero bueno, pues ¿qué voy a hacer? Amén. Ahora, muchas veces hermanos se enojan conmigo porque no les ayudé, pero nunca pidieron ayuda. Y es en donde yo les digo, nunca he estado en mi casa y me despierta el Espíritu Santo, me dice, mira, la hermana tal y tal necesita una llamada. Yo no sé. Si ustedes no me dicen, yo no sé. Pero para eso existo como pastor, para que si necesitas consejo en cualquier cosa que yo pueda ayudar, entonces yo les voy a decir. Pero si vienen conmigo y me dicen, pastor, necesitamos la clave para perder peso. Y les voy a decir, pues hermanos, cuando la encuentren me la dan, porque esa sí yo no la tengo. Amén. Y estoy hablando si hay cosas en las que yo puedo ayudar, no nos podría ayudar con esa área, pero ya pueden comprender entonces para qué entonces estamos en la iglesia. Y rápidamente noten número 5. Número 5. Otra razón que debemos de ir a la iglesia, número 5, es porque Jesús, siendo nuestro ejemplo vivo, fue al templo. Y si Jesús fue al templo, ¿dónde estamos usted y yo? Amén. Si hay alguien que podría quedarse en su casa y nomás verlo por Facebook, sería Jesús. Pero él iba al templo, dice la Biblia en Lucas 4:16. Ahora yo sé, no había Facebook en ese tiempo, pero Lucas 4:16 dice la Biblia. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su, ¿qué dice?, costumbre, y se levantó a leer y leyó las escrituras. Jesús mismo iba al templo y tenía esa costumbre. Número 6, quiero que veamos. Vamos a la iglesia para ser animados. No nomás para animar a otros, pero ¿cuántos reconocen? Muchas veces necesitamos ánimo también nosotros. Y tenlo por seguro, hermanos, les voy a decir esto, un secreto, aunque no lo crea, pero muchas veces también hasta yo necesito ánimo. No voy a estar aquí arriba diciendo, hermanos, pues a ver, anímenme. Muchas veces el Señor sabe cómo encargarse aún de esas cosas, pero nos congregamos en la iglesia porque dice la Biblia en Hebreos 10:25, sino exhortándonos. La palabra exhortándonos está hablando, anímense unos a otros, y dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces la Biblia dice, no solo debo de estar en la iglesia para estimular a buenas obras, pero de vez en cuando usted también va a necesitar que alguien te estimule a ti. Entonces no es como que vamos a llegar a la iglesia y siempre somos fuertes, en la cual siempre nosotros somos la bendición, sino que hay ocasiones donde usted necesita que alguien te bendiga. Yo no sé cómo, yo no sé qué vas a necesitar, el Señor sí sabe. Amén. Y han visto muchas circunstancias en mi vida que Dios ha usado a alguien para animarme de una forma que yo no sabía que necesitaba ánimo, pero Dios se encargó de esto. Entonces, muchas veces vengo y yo voy a hacer una bendición a alguien, y sin que alguien lo sepa, es una bendición a mí, y Dios nos está edificando de una forma a todos nosotros. Entonces, nos animamos. Número 7, ya me lo terminamos. Número 7. El deseo de Dios. La razón que venimos a la iglesia es por el deseo de Dios que escuchen predicación. Y la iglesia es donde la vas a recibir. Es aquí donde nosotros recibimos la predicación. La Biblia nos dice allá en Hebreos capítulo 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4. Deja así hablo de esta porción de escritura, 2 de Timoteo 4.
Segunda de Timoteo 4. ¿Estamos todos ahí? Noten por favor lo que dice la Biblia en el versículo 1. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Noten, dice, te encarezco delante de Dios, aquí Pablo instruyendo a Timoteo, su discípulo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y noten lo que debe de ser la predicación. Redarguye, ¿qué dice lo siguiente? Reprende y luego exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, la Biblia dice que cuando se predica, y la meta es, debemos de redarguir, de reprender y de exhortar. No puedo estar aquí siempre nomás, haciendo a gente que se sienta bien siempre, o no puedo nomás sacar, ¿verdad?, el garrote y nomás dar con puro garrote. Tiene que haber un equilibrio de todas estas cosas. 1 Timoteo 4:13, noten. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿en qué más? Exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 6:12, la Biblia dice, y los que tienen amos creyentes, dice, no le tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, y amados los que benefician de su buen servicio. Y le dice a Timoteo, esto que dice, enseña y... Yo sé que no les gustó eso de que se sometan a sus patrones, pero es lo que dice la Biblia. Y no solo eso, Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, dile a los siervos que se sometan a sus amos, a sus patrones. Pero no terminó ahí, le dijo a Timoteo, esto enseña y esto exhorta. ¿Y dónde iba a suceder eso? En la congregación. Él tenía que enseñar y exhortar esto. Un último ejemplo más, si noten 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? Y otra vez, aquí está Pablo diciéndole a Timoteo, enséñale a la gente cómo se conduce en la iglesia. Continuamente estamos tratando de instruir. Por ejemplo, el domingo lo voy a mencionar, pero ustedes ya pueden escucharlo. Le voy a pedir a toda la iglesia que pare de poner cosas en las ventanas. Se ve feo. Amén. Estaba viendo una predicación donde yo me moví, y no me recuerdo si era de este lado o aquel, donde en la cámara salió que gente estaba poniendo mochilas arriba, bebidas arriba, y estaba viendo eso y dije yo, eso se ve feo. Entonces vamos a parar eso. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar a la iglesia cómo se debe de conducir. O sea, no estamos en la sala de nuestra casa. Amén. Ahora, nomás estoy instruyendo, es lo que estoy diciendo. Pablo le dice a Timoteo, mira, enséñale a los hermanos cómo se deben de conducir en la iglesia, cuál debe de ser su proceder. Y la Biblia nos dice por qué, porque la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces, ahora quiero que se imaginen esto. ¿Qué pensaría alguien que venga a la iglesia y que gente llegue y se quite los zapatos y ande con sus calcetines apestosos, nomás estirados así, ¿verdad? Como que si no les importara. ¿Qué pensaría la gente de nuestra iglesia? Seguramente no van a pensar, fíjate que aquí es la columna y el baluarte de la verdad. Aquí van a pensar, no hombre, este lugar nadie lo toma en serio. Hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa es la casa de Dios. Y si no nos comportamos bien, por decirlo así, podemos dar mal testimonio de lo que es la iglesia. Y fíjense muy bien que antes miraba cosas así, pero bueno, yo dije, no me molestaban hasta que lo vi en video y dije yo, no, eso se ve feo.
en el punto de vista de alguien que visita la iglesia. Ya ustedes como sea, ya escuchan, ya vienen, pero va a haber gente que va a entrar y todo lo que hacemos es un testimonio a ellos. Y nosotros estamos diciendo, ¿a nosotros nos importa la casa de Dios o estamos diciendo, a nosotros no nos importa? Y la Biblia nos manda, esto exhorta, esto enseña, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. Esto enseña a los hermanos que se sometan a sus patrones, que tengan buen espíritu, para que no blasfemen la palabra de Dios. Esto enseña. Y la Biblia está diciendo, mira, hay mucha enseñanza que se tiene que dar, y pues es en la iglesia donde vamos a dar esta enseñanza. Y quiero terminar con esto. Ya me pasé 8 minutos de mi meta, pero ustedes me pueden perdonar, amén. Número 8, porque la Biblia dice que me deben de perdonar, porque somos cristianos. Por si acaso hay duda, ¿verdad? Bueno, número 8, quiero que veamos. Número 8. ¿Cómo puedo prepararme mejor para un servicio en la iglesia? ¿Cómo puedo prepararme mejor para un servicio en la iglesia? Ya que vemos que es importante congregarnos, pues ¿cómo podemos sacarle jugo a esto? Amén. Primero, ora por tu corazón. Solo usted y Dios sabe qué es lo que usted necesita. Muchas veces, una vez yo prediqué y yo recuerdo que una hermana me dice, ¿verdad? Te dijeron esto y lo otro, y yo no, o sea, yo no sabía nada. Y yo dije algo muy específico en cuanto a algo que estaba pasando en su vida en ese momento, pero yo no sabía. Y muchas veces así funciona. Y yo les digo, oren por su corazón. Yo sé que es fácil decir, ojalá que el pastor predique esta mañana que las mujeres se deben de someter a sus esposos. Ojalá. No, pero pues, ¿y qué tal si predico que el hombre debe de amar a su esposa? No sé, pero usted pida por su corazón. No esté pidiendo por el corazón de alguien más, a menos que no sean salvos y está pidiendo por salvación. Pero antes de venir a la iglesia, debe de pedir, Señor, háblame, habla mi corazón, habla mi vida. Yo quiero aprender algo de tu palabra. Segundo, quiero que veamos, por favor, ora por el pastor, ora por mí. Yo soy el que voy a traer la palabra de Dios. Por favor, yo les pido, oren que el Señor me use. Dios sabe que es mi deseo ser usado por Dios y quisiera creer que siempre puedo lograr ese objetivo, pero hermanos, oren por mí, oren que el Señor me use y que diga lo que Dios quiere que yo diga, y que Dios me dé su poder. Oren por mí. Es increíble, pero muchos no oran por mí. Amén. Y yo nomás les pido, oren por mí, que el Señor me use, que pueda predicar. Y también, tercero, toma decisiones conforme Dios te hable. Toma decisiones conforme Dios te hable. Luego vamos a hablar de por qué tenemos un llamado al altar y qué significa el ser el llamado al altar. No quiero que gente nomás venga al altar, nomás por pensar que si no vienen van a ser malos cristianos. Pero si Dios obra en tu corazón, visitar el altar de vez en cuando te hace un bien. Te humilla, tomas decisiones, estás reconociendo que Dios habló a tu corazón. Y luego vamos a ver en la Biblia cómo hay muchos llamados donde Jesús llama a la gente que venga, o sea, que tomen una decisión consciente de un llamado que se está haciendo. Y muchas veces Dios habla en nuestras vidas y nos quedamos ahí parados en pena. Y aquí les va, y no me quiero adelantar de esta enseñanza. Si aquí en la iglesia, donde gente va a estar feliz por las decisiones que tomas, y aquí te da pena y no lo puedes hacer, no lo vas a hacer allá afuera. Porque si aquí te detiene la pena, tenlo por seguro, allá más te va a detener la pena. Entonces aquí nosotros tenemos que estar siempre preparados para tomar decisiones conforme Dios habla en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga las decisiones que se tomarán ahorita. Señor, yo te pido por favor que obres en corazones. Te damos gracias, Señor, por que podemos abrir la